Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a revisar qué son los modal verbs o la primera parte de los modal verbs en alemán. Si ustedes recuerdan del inglés, ¿cuáles eran los modal verbs? Son aquellos verbos auxiliares que te dan como una precisión o alguna particularidad de los verbos que nosotros conocemos. Por ejemplo, el verbo can, el verbo poder o el verbo may, de estar permitido de hacer algo. Por ejemplo, ¿cómo así es la oración en inglés para decir yo puedo jugar? Lo mismo es en español. I can play. El primer verbo que tú estás usando es un modal verb, que es un auxiliar para decirte que puedes o no puedes hacer algo. Vamos a ver la misma analogía en alemán. Si ustedes lo pasan a los verbos en español, pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántos verbos tienes en la oración yo puedo jugar? Tienes dos, un modal y el Vollverb, que es en alemán, o el verbo principal que nosotros tenemos en español. Este, ¿Cuál es el que conjugas? El modal verb siempre. Yo puedo, tú puedes, y el jugar siempre se queda en infinitivo. Lo mismo pasa en alemán. Vamos a ver los primeros tres modal verbs que los más importantes para que podamos ampliar nuestro vocabulario en alemán. El verbo können es el verbo kann tal cual, que quiere decir que si puedes o no puedes hacer algo. No hay mayor complicación con ese de los verbos. El verbo können, este tiene una umlaut aquí y es un verbo irregular. Bueno, los modales suelen ser verbos irregulares. Um, el verbo dürfen. El verbo dürfen quiere decir el verbo may. Para en español no hay una traducción literal para hacer ese verbo, pero es poder hacer, pero no de capacidad, sino que estás permitido o que tienes algún permiso o que tienes una licencia para hacer algún otro verbo que tú quieras, el que sea que quieras. Por ejemplo, fumar. Si tú ves un anuncio de no fumar aquí en el salón, pues, como diría, ¿cuál es el verbo que se va a usar? Es el verbo dürfen, no el can, no el können. ¿Por qué? Porque poder fumar, sí puedes fumar, porque eres capaz de hacerlo, pero no estás permitido, por eso vas a usar este verbo que dice dürfen. Ahora dice, möchten. Este verbo es el más particular y el más, no es complicado, sino que tiene sus rarezas. Ese verbo möchten no es un verbo en infinitivo. Si ustedes lo buscan como verbo en infinitivo, no lo van a encontrar. Aunque se denota y se le hace, se usa como en un verbo que está en presente o en infinitivo, no lo es. Este verbo viene del verbo mögen. Si ustedes recuerdan qué quería decir este verbo, mögen, quiere decir que te gustar o que te gusta algo. Este möchten o esta conjugación ya está en tiempo conjuntivo 2. El conjuntivo 2 para nosotros, conjunctiv 2, para nosotros en español son los pospretéritos o aquella conjugación para decir como suposiciones, terminaciones ría, R-I-A, ría. Si tú lo tradujeras como debe ser, el möchten, quiere decir yo querría, ich möchte, yo querría, yo quisiera, en suposición. Pero el sentido que se le da a este verbo en particular, en esta conjugación, es un deseo, es que estás pidiendo algo, pero de una manera polite. Por ejemplo, cuando tú estás hablando en un restaurante, estás diciendo que qué es lo que quieres. El mesero lo primero que te va a decir es, was möchten Sie trinken? Möchten, sí de usted, te va a decir con respeto. Was möchten Sie trinken? ¿Qué quieres beber? ¿Qué deseas beber tú? Aunque el significado es deseas perdón, en presente, ¿qué deseas tú? ¿O qué desearías tú? El sentido que se le da a este verbo es una petición o que quieres. No nada más aplica para comida, aplica para muchas cosas. Yo quisiera, ich möchte nach Deutschland gehen. Yo quisiera ir a Alemania. Es para cualquier deseo en general, lo que ustedes quieran. Y esta es la conjugación en ese tiempo para el verbo mögen, para el conjunctive 2. Pero lo van a ver siempre como modal verbo, como un verbo aparte, aunque no lo es. Vamos a ver cómo quedan las conjugaciones. Son irregulares. El verbo können es ich kann, du kannst, sie es kann. Fíjense cómo tiene una A en vez de la O umlaut.
en estos tres es un verbo irregular. Ich kann, du kannst, es, kann. Wir können, aquí ya como se vuelve un poquito más regular. Wir können, ihr könnt, sie können. Con esto usted no debe haber mayor problema porque suele ser lo mismo que para los verbos regulares. Ich para dürfen, ich darf, du darfst, es darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Entonces no hay mayor problema, tiene siempre umlaut la U y todo lo demás tiene A, igual que el verbo können. Para el verbo möchten, ich möchte, du möchtest, es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten. Si ustedes habrán notado algo, este no parece tan irregular. Una particularidad que tienen los modal verb es el primer y el tercer pronombre personal, la primera y tercera persona de la conjugación suelen coincidir. Kann, ich kann, así es kann. Aunque la regla para los verbos regulares dice que aquí lleva una T, bueno, pues es un verbo irregular. Y nada más para que lo revisen, estas dos líneas suelen coincidir. Es una particularidad que tienen los modal verbs. Vamos a ver para qué se usan y cuál es la sintaxis ahora, para que puedan ustedes crear sus propias oraciones. Ok, vamos a ver cuál es la construcción con los verbos modales de oraciones y preguntas. En realidad bastante básico. El Vorstellung o la sintaxis sería primero va el sujeto en oraciones afirmativas, primero va el sujeto y luego va el modal verb, igual que en el inglés, I can, por ejemplo, we can, nosotros podemos, Alemania ir. Lo mismo pasa en inglés, I can. Perdón, la diferencia del alemán es que el segundo verbo, el que se queda en infinitivo, se pasa hasta el último. Se tiene que ir hasta el último de la oración, antes de una conjunción o antes de un signo de puntuación. Por ejemplo, es wir können nach Deutschland, y aquí puede ir muchos complementos pueden ir complementos de modo, complementos de tiempo, complementos de lo que ustedes quieran, aquí en esta parte mediática, pero lo que quiero que vean es que el segundo verbo, el que se queda en infinitivo, se va hasta el último de la oración. Wir können nach Deutschland gehen. Nosotros podemos a Alemania ir. Wir können nach Deutschland gehen. En infinitivo y hasta el último, y ya está conjugado. Coincide que está können igual que en infinitivo, pero es la conjugación para nosotros. Wir können. ¿Cuál dijimos que era la principal regla para hacer una oración afirmativa a pregunta? ¿Qué era lo que cambiabas? El sujeto y el verbo conjugado, o el verbo principal, perdón, el verbo auxiliar. En este caso, ¿cómo quedaría esta pregunta? Podríamos decir, können wir nach Deutschland gehen? Igual que aquí abajo, können wir nach Deutschland gehen? Lo único que estamos haciendo es voltear el verbo y el sujeto, que era la principal regla para hacer una pregunta a partir de una afirmación. Können wir nach Deutschland gehen? Hay algo que hay que denotar en este ejemplo. A lo que está haciendo alusión esta pregunta es si puedes o no puedes. ¿Podemos ir nosotros a Alemania? ¿Puedes o no puedes? Entonces, tiene que ser sí, ¿verdad? Si puedes ir o no puedes ir. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa cuando tienes una posición cero o una B-Frage antes del können? Fíjense lo que pasa en este ejemplo. Lo único que va a cambiar de aquí a aquí, können wir nach Deutschland gehen, lo único que va a cambiar es el wann, que es una B-Frage. Dijimos que las B-Frage, las preguntas que te ayudan a dar un mayor comprendimiento de la oración, con complementos de lugar, de modo, de tiempo y de causa. Por ejemplo, ese wann dijimos que era para el Ergänzung, para el complemento circunstancial de tiempo, que es wann, quiere decir cuándo. Wann können wir nach Deutschland gehen? Fíjense cuál es la diferencia entre estos dos. Aquí estás preguntando si puedes ir, pero aquí ¿qué estás preguntando? No estás preguntando si puedes ir. Ya estás dando por hecho que sí puedes ir. Está preguntando cuándo. ¿Cuándo podemos ir? ¿Qué hubiera pasado si este van
hubiera dicho, como este es un complemento del lugar, es a dónde vas a ir. Si usted le hubiera puesto aquí una Frage de lugar, que es a dónde, wohin können wir gehen. Ya no puedes poner aquí nach Deutschland. Ya no es posible ponerlo. ¿Por qué? Porque tu pregunta es del lugar y tienes un complemento de lugar. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque es como si dijeras, ¿a dónde podemos ir a Alemania? No. Por eso en la otra no tenías que quitárselo, porque la pregunta que tenías acá era de tiempo. Y acá tienes un complemento de lugar, así que no hace mayor diferencia. Esa es la única particularidad que tiene esta sintaxis. Cuando tienes una posición cero, todo se queda igual, nada más se agrega aquí. Y tienes que cuidar que este complemento no sea igual a alguna parte del pensum que tú tengas, para que no sea redundante, pues, si no, no tiene caso que estés haciendo la pregunta. Algo que hay que poner atención aquí, algunos de los modal verbs, aunque esto no es correcto poner coloquialmente, si tú dijeras, ich kann, yo puedo tocar el piano, Klavier spielen. Es usual que ustedes van a ver, que ustedes vayan a ver cuando el contexto de la oración es muy lógico. Ustedes en vez de que vean ich kann Klavier spielen, nada más van a poner ich kann das. Es como decir yo lo puedo, yo puedo hacerlo, por implícitamente Klavier spielen, ich kann das. Porque esto no es del todo correcto gramaticalmente, lo van a ver mucho en los libros y así es como ellos hacen sus oraciones coloquialmente. Es una licencia que ellos se toman para hacer más cortas las oraciones. Ich kann das es válido, lo van a ver, pero es coloquial. No es correcto gramaticalmente ver. Pero vale la pena ver esa anotación para que no se les haga raro o piensen que quiere decir otra cosa. Es nada más porque está implícito y es por evolución y licencias del idioma. Eso sería todo.